Bueno, estamos de vuelta otra vez, como os dije, con la segunda parte del vídeo de aplicaciones de la derivada centrado en la curvatura y punto de inflexión. Y aquí vamos con la parte práctica. Vamos a ver algunos ejercicios que he seleccionado para que ustedes vean cómo se aplica el razonamiento teórico, vamos a decirlo así, que vimos antes. Mira, aquí tengo un ejemplo sacado de selectividad. Te dice que considere una función definida de todos los números reales por esta expresión analítica x más 1 por x menos 1 por x menos 2, que por cierto me he molestado en hacer los cálculos para desarrollar cómo sería la función, puesto que si vamos a hablar de derivadas es mucho más fácil derivar el polinomio cuando tenemos su expresión que productos. X más 1 por x menos 1 es x cuadrado menos 1, por lo de suma por diferencia, diferencia de cuadrado, y después x cuadrado menos 1 por x menos 2, con un poquito de cuidado, pues me sale esta expresión. Está claro que el dominio es todo R, es una función polinómica que siempre tiene su derivada, que la tienen aquí. La primera derivada sería 3x cuadrado menos 4x menos 1. ¿Y por qué hago la segunda derivada? Porque claro, te dice que determine los intervalos de concavidad y convexidad y te pregunta si tiene punto de inflexión. Viene la solución aquí, pero ahora comprobaremos que efectivamente es lo que sale. ¿Cuál es el razonamiento? Pues el razonamiento es el siguiente. Si se han analizado ustedes el vídeo anterior, tenemos que buscar los intervalos donde la segunda derivada sea positiva o la segunda derivada sea negativa. También tenemos que buscar los valores donde la segunda derivada sea cero, porque es un poco la clave de todo el asunto. Porque puede ser que en estos valores de x, cuya segunda derivada sea cero, haya un punto de inflexión. Acuérdense ustedes de la explicación teórica. Y por ahí es donde recomiendo que empiecen. Hagan ustedes la segunda derivada y háganse, pongan interrogación porque es una pregunta que ustedes hacen. ¿Cuándo es cero? Bueno, pues la segunda derivada es cero cuando x es 2 tercios. Y este sería el candidato a punto de inflexión. O sea, no garantiza que para este valor de x, que sabemos que existe la derivada y es cero, no te garantiza que vaya a ser un punto de inflexión. Mucho cuidado, porque puede ocurrir que no lo sea. ¿Qué hacemos nosotros? Pues mira, esto es algo muy similar a cuando nosotros buscábamos los extremos de una función máximo mínimo y buscábamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Nosotros localizamos el candidato, en este caso a punto de inflexión, que lo hacemos analizando cuando la segunda derivada es cero, insisto. Y ahora para ver si realmente para este valor de x hay un cambio de curvatura en la gráfica, de cóncavo a convexo, viceversa, pues vamos a estudiar dentro del dominio. Quitamos este valor donde la segunda derivada es cero y analizamos los intervalos restantes, el signo de la segunda derivada. Ojo, digo segunda derivada porque estamos analizando la curvatura y si tiene punto de inflexión o no. No me hagan ustedes el estudio de la primera derivada, porque entonces sería totalmente erróneo. En este intervalo de menos infinito a 2 tercios he cogido el 0, he analizado la segunda derivada en 0 y sale negativa. Eso se comprobaría aquí, claro. Y por lo tanto podemos decir que la segunda derivada de la función siempre es negativa en ese intervalo y la función sería cóncava. Y lo indicamos tal cual viene aquí. Yo os aconsejo encarecidamente que usen esta notación, que es sencilla, clara y correcta, y la gente lo va a entender perfectamente. ¿Qué pasa con en el intervalo de 2 tercios más infinito con la segunda derivada? Pues he cogido el valor 1, he comprobado que sale positivo en la segunda derivada, luego la segunda derivada sería mayor que 0 y la función por lo tanto sería convexa, tal como vimos en el resumen teórico. ¿Qué ocurre entonces cuando equivale 2 tercios? Pues que hay un cambio de curvatura. A la izquierda, en el intervalo a la izquierda es cóncava, a la derecha convexa, la segunda derivada es 0, existe, pues sí hay un punto de inflexión cuando x es 2 tercios. Calcular la imagen de 2 tercios con un poquito de cuidado. Yo lo he calculado directamente desde la expresión original porque son productos. Sale 20 partido 27 y escríbanme ustedes las coordenadas del punto de inflexión. Con esto justifican ustedes no solo la localización de los intervalos de concavidad y convexidad, sino además justifican perfectamente la existencia de un punto de inflexión y han dado sus dos coordenadas, el valor de x donde lo consigue y su imagen. Esto es un ejercicio perfectamente escrito, no es mucho, y les recomiendo que lo hagan así, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, pues este, por ejemplo, aquí te dicen que calcule el valor de un parámetro a para que esta función tenga un punto de inflexión en x igual a 2. Pregunta directa, para que tenga un punto de inflexión, hombre, la segunda derivada tendría que ser 0 en este valor de x. Esta es la clave de todo el asunto.
Si realmente para ese valor de x existe una inflexión, un punto de inflexión, la derivada segunda en ese valor de x tiene que ser 0. ¿Qué le pasa a esta función? Porque esta función es derivable perfectamente para todos los números reales menos 0. 0 no es derivable, porque 1 partido de x no es continua en 0, por lo tanto no puede tener derivada. Y a por x cuadrado es una función polinómica, o sea, derivable perfectamente. ¿Qué pasa entonces con la segunda derivada? Pues tendría que calcular la primera derivada. Calculo la primera derivada con un poquito de cuidado, que sería la derivada de a por x cuadrado, que es 2 por a por x, más la derivada de 1 partido de x. Lo que pasa es que la derivada de 1 partido de x es menos 1 partido de x cuadrado. Por eso he puesto aquí el menos delante. ¿Vale? Entonces esto de aquí sería la primera derivada. Ahora tendría que hacer la segunda derivada. Lo que pasa es que yo he hecho un pequeño truqui para que sea más fácil. Como tienen que hacer la segunda derivada, pues van a tener que hacer la derivada de la primera derivada. La derivada de 2 por a por x no es problema porque sería 2 por a. Pero después tendrían que restar la derivada de 1 partido de x cuadrado, que pueden usar la derivada de un cociente. Pero es que 1 partido de x cuadrado, antes de hacer la derivada, no es x elevado a menos 2. Entonces yo mi consejo es que si tienen que hacer la derivada de 1 partido de x cuadrado, hagan la de x elevado a menos 2, que es bastante más fácil. Por eso lo he pensado yo y he hecho lo que viene aquí. ¿Quién es la derivada de x elevado a menos 2? Pues sería la derivada de x elevado a menos 2 sería menos 2 por x elevado a menos 2 menos 1 menos 3. Como hay un menos delante, sería menos menos más 2 por x elevado a menos 3. Y ahora vuelvan ustedes a poner x elevado a menos 3 en forma de fracción, que sería 1 partido de x al cubo, que multiplicado por 2 es 2 partido de x al cubo. Y aquí tienen ustedes la segunda derivada de una forma cómoda y sencilla. ¿Qué pasa? ¿Qué se tiene que cumplir? Pues hombre, lo hemos dicho aquí al principio, que está un poco la clave de todo el asunto. Si en x igual a 2 la función, la gráfica tiene un punto de inflexión, la segunda derivada en 2 tiene que ser 0. Bueno, yo tengo aquí la segunda derivada, sustituyo en 2, aquí lo que he dicho antes, punto de inflexión x igual a 2, segunda derivada 0, la segunda derivada en 2 sería 2a más 2 partido 2 al cubo, que es 8, que tiene que ser 0, y despejo la a. Y se acabó. Y esta sería la respuesta a esta pregunta, ¿de acuerdo? Algo sencillito, creo yo, pero es para que capten ustedes la idea, ¿de acuerdo? Que es lo esencial. ¿Otro ejercicio? Bueno, aquí tienen ustedes otro, el típico ejercicio que te dan una función con parámetros a, b y c y te piden que los calcules teniéndose que cumplir unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Pues mira, la gráfica de la función dice que tiene una tangente horizontal en el punto de abscisa x igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que tenga la función una tangente horizontal en el punto de abscisa x1. Pues que la recta tangente a la gráfica en x igual a 1 tiene que ser horizontal, o sea, paralela al eje x, ¿vale? Pero claro, si la recta tangente a la gráfica de una función en x1 es paralela al eje x, la pendiente de una recta paralela al eje x tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, esta frase equivale a esto. La derivada cuando equivale a 1 tiene que ser 0, que corresponde con la pendiente de la recta tangente, que repito, que como una tangente horizontal, una recta paralela al eje x tiene pendiente 0. También tiene que cumplir que tiene que tener un punto de inflexión en este punto. Esto te está diciendo realmente dos cosas. Uno, que cuando x vale menos 1, la gráfica tiene un punto de inflexión. Pero claro, es que esta función es polinómica, que siempre es derivable. Y si te dice que cuando x vale menos 1, o sea, la gráfica tiene un punto de inflexión, ¿qué ocurre? Pues aquí tenéis que se tiene que cumplir que la segunda derivada, cuando x vale menos 1, tiene que ser 0. Pero es que además te está diciendo otra cosa indirectamente. Si este punto está en la gráfica, que lo está, y además es un punto de inflexión, el 5 tiene que ser la imagen de menos 1. Ojo al dato, que la gente se suele comer esta información oculta. O sea, la f menos 1, la imagen de menos 1 tiene que ser 5. Entonces, claro, ustedes tienen aquí tres requisitos muy prácticos que se tiene que cumplir. Por un lado, este requisito número 1, la derivada en 1 tiene que ser 0. También se tiene que cumplir este requisito, la segunda derivada en menos 1 tiene que ser 0. Y el tercer requisito es que la imagen de menos 1 tiene que ser 5. Bueno, pues hagan ustedes que se cumplan estas tres cosas. Claro, ¿qué necesitan? Pues necesitan la primera derivada de la función y necesitan la segunda derivada. Bueno, pues háganlo ustedes al principio y después apliquen estos tres resultados. Derivada en menos 1, 0. Sí, hombre, sustituyo
la x menos 1 es la primera derivada y me sale esta ecuación. ¿Que la segunda derivada de menos 1 tiene que ser 0? Vale, yo tengo hecha la función derivada aquí arriba. Sustituyo la x en menos 1 y deduzco que de aquí se tiene que cumplir esta otra ecuación, que por cierto aquí ya te sale el valor de a. Y como resulta que la imagen de 1 tenía que ser 5, que era la condición 3, bueno, pues, para calcular la imagen en la función utilizo pues la expresión analítica. Cuando x vale menos 1 sustituyo, ¿vale? Aquí, 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 y tendría que cumplirse esta ecuación, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, el hecho de que ya te salga que la a vale 3 por el requisito de que la segunda derivada en menos 1 es 0, me voy aquí, que era otra condición que se tenía que cumplir con la primera derivada, y ya puedo sacar el valor de b. Y si tengo el valor de a y el de b, me voy aquí, sustituyo la a y la b en los valores que ya he obtenido y me sale el valor de c, ¿vale? Yo lo que les aconsejo, repito, lean bien el enunciado, porque el enunciado te da pistas para saber qué tienen ustedes que usar, si la primera derivada o la segunda derivada. Escriban ustedes las condiciones de forma muy clara y separada. Yo he puesto condición 1, condición 2 y condición 3. Pero repito, tienen ustedes que justificar las condiciones ligadas a la frase del enunciado que te permite que se cumpla esa condición. Eso es muy importante. La gente suele escribir expresiones, fórmulas, pero realmente no justifica por qué se tiene que cumplir esas condiciones, ¿vale? Normalmente suelen salir en ecuaciones lineales con una incógnita o con dos. Ustedes las resuelven, suelen ser bastante sencillas. Si fuera un poquito más complicado, usen el método de Gauss, a ver que no pasa nada, ¿vale? En este caso ha salido algo pues sencillo, porque ya con la condición 2 de la que la segunda derivada de menos 1 es 0, pues ya te salía el valor del parámetro a, y a partir de ahí los demás te salían como churros, ¿de acuerdo? Pues aquí tienen ustedes otro ejemplo, el ejemplo número 3. Esto me lo voy a dejar, porque veo que ya llevamos 12 minutos, así que esto lo dejo para un tercer vídeo, que es algo muy curioso, muy interesante y muy práctico, sencillo de entender, espero. Bueno, señores, revisen ustedes este vídeo, los ejemplos, y si tienen dudas, consulten. No se queden con la duda, porque es que si no, después se la van a encontrar y no van a entenderla, o no van a saber aplicar la parte teórica, ¿de acuerdo? Venga, adiós.